Buenos días, somos Iglesia Salterio de Estudio y Apoyo Bíblico y continuamos con nuestro devocional. Para esta mañana nos corresponde Mateo, el capítulo 14, y nuestro tema es el mundo sin Dios. Podemos ver o en algunas ocasiones, ¿sí?, que eso resulta ser cuando uno está apartado de Dios, cuando el mundo está apartado de Dios, obviamente va a ser un mundo en desolación, un mundo en pérdida de dirección, ¿sí? Un mundo que va a vivir intranquilo, preocupado y también con la posibilidad de que pueda sufrir muchas consecuencias por sus malos actos, por su mal comportamiento y especialmente por la falta de la presencia de Dios. Miramos que si Dios hace parte de la vida de una persona, hace parte de todo este mundo, el mundo obviamente marcharía mucho mejor. Se evitaría muchas cosas de las que se está viviendo. Pero si no hace parte Dios en este mundo, si no permitimos que Él haga parte en este mundo, no se tendrá objetivos, no se tendrá metas, sueños, ¿sí? Todo aquello no será claro, ni mucho menos el mundo podrá discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces mire que la vida, el mundo, llega a ser nada. No somos nada, no podemos hacer nada. Y obviamente los recursos, nuestros recursos, los recursos que tiene el mundo, los talentos, pueden llevarse a cabo una desperdición al no estar alineados bajo la voluntad de Dios. El mundo sin Dios, ¿sí? La vida de una persona sin Dios no tiene sentido, no sirve de nada, es inútil. Obviamente se van a llevar muchas cosas, ya se llevarían muchas cosas, alcanzaríamos muchas cosas, pero si no están de acuerdo, alineadas a la voluntad de Dios, no sirve. Miramos ahí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Entonces mire cómo nos dice que el mundo sin Dios, una vida sin Dios no tiene sentido alguno, más que solo alcanzar todo lo que se quiere y aún así el mundo no pueda sentirse satisfecho, feliz. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Ahora vamos a ver las consecuencias que el mundo puede tener sin la presencia de Dios. Las consecuencias del mundo sin Dios. Primero, se llega a experimentar lo que es la desconexión y la muerte. Miremos ahí en Génesis, el capítulo 2. Génesis, el capítulo 2. Del 16 al 17. Luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas sin duda morirás. Miramos aquí cuando Dios le ordenó, le dio una advertencia a Adán, ¿sí? Y a Eva,
el día que Él los puso en la tierra. Y la advertencia que les dio es que si ellos rechazarían, le desobedecerían, obviamente ellos morirían. Pero no se refería a la muerte corporal, sino a una muerte espiritual. Algo dentro de Adán y Eva murió. En ellos había muerto. ¿Sí? La vida que Dios les estaba dando, les había dado la oportunidad de conocer lo que es una relación, una comunión, una conexión con Él. Les dio la oportunidad de gozar de su presencia y sus bendiciones en aquel maravilloso lugar donde los había puesto. Miramos que murió la inocencia y la pureza de sus almas. Todo había acabado. ¿Por qué? Por rechazarlo, con la desobediencia. Entonces mire que eso murió la relación entre ellos y Dios. Hoy lo podemos comparar mucho con los hijos con los padres, ¿sí? Los hijos con sus padres, los hijos sin sus padres. Si sus hijos no tienen en cuenta a sus padres en su vida, ellos se verán afectados con el transcurso del tiempo mucho. Perderán sus consejos, perderán su ayuda, perderán su protección, ¿sí? Esto llevará a que los hijos tomen rumbos diferentes, rumbos equivocados, y tendrán una relación inestable, una relación lejana. Asimismo sucede en el mundo. El mundo si sigue sin Dios, seguirá en esa desolación, en esa violencia, en esa muerte, en esa negatividad, en esos malos comportamientos, en ese desánimo. Y poco a poco esto hará con estos hechos que se pierda la protección y la cobertura de Dios. O sea, mire lo que lleva al mundo sin Dios, a un mundo vacío, a un mundo muerto espiritualmente, un mundo con un corazón de piedra, un corazón malo, un corazón rebelde, un corazón alejado de Dios, que pueda ser invadido ¿por qué? Por resentimientos negativos, y lo que lleva al ser humano a actuar, a vivir una vida desalineada con lo que es con la voluntad de Dios. Entonces mire que el mundo sin Dios tiene muchas consecuencias. También el mundo sin Dios desperdicia lo que es sus recursos. Desperdicia los recursos mismos que Dios brinda. Miremos ahí en Romanos 11. Romanos capítulo 11. El versículo 36. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad, así sea. Mire que dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, que todo le pertenece, todo proviene, todo procede de Dios. Todos los recursos que Él brinda a este mundo son suyos, pero dice que deben usarse para su gloria, que deben usarse para su propósito. Mire que en la vida podemos tener muchas cosas, muchos talentos, muchos dones, pero si no los ponemos al servicio de Dios, a su ministerio, de nada sirve. Vamos a darle lo que es un desperdicio a cada uno de esos recursos que Dios nos brinda. También podemos ver una otra consecuencia, es la falta de dirección. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos la falta de dirección? La falta de dirección nos lleva a la desobediencia. Mire que en los
en los tiempos de Adán y Eva, ellos perdieron esa falta de dirección, ¿sí? Y eso fue lo que los llevó ¿a qué? A la desobediencia. Miramos ahí en Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Mire que el pecado, el mundo lo está viviendo en mucha desobediencia. El mundo sin la dirección, sin la guía de Dios, es fácil que se pierda. Es fácil que se siga perdiendo, ¿sí? Sigue tomando caminos incorrectos, malas decisiones, ¿sí? Que todo le parece al mundo correcto, pero que conducen a una destrucción social. El estar apartado de Dios, al igual que el estar apartado de su presencia, puede llevarlo cada vez más a esa desobediencia. E incluso en lo espiritual, al mundo lo lleva, lo conduce, lo que es a servir y adorar a otros dioses, a otros ídolos, en lugar de él. Y como resultado, una conducta pecaminosa, ¿sí? El pecado atrae consecuencias. La pérdida de la relación, la pérdida de la comunión con Dios. Y también, lo más importante, la perdición espiritual. Mire que la falta de dirección en el mundo lleva a que muchos que habitan en él sean conducidos a la desobediencia, a hacer cosas que no se deben, inclusive a hacer daño a toda la sociedad. Una vida, un mundo sin Dios es una vida sin esperanza, ¿sí? La ausencia de Dios en el mundo puede generar esa vida. Una vida sin esperanza, una vida sin propósitos, una vida sin metas, sin motivos, sin valor. Ya que miramos que la plenitud y el gozo se encuentran ¿en qué? Al buscar una vida plena en la presencia de Dios, en las manos de Dios. Entonces mire que son muchas las consecuencias de que el mundo puede tener el estar apartado, el estar alejado, el no tener en cuenta a Dios. Pero también hay beneficios. Beneficios si el mundo estaría lo que es, si el mundo estaría con Dios. Miremos uno de ellos que puede restaurar el mundo, puede restaurar las naciones, puede sanar esa nación, ¿sí? Miramos que hoy en día estamos en esos tiempos donde hay mucho conflicto, mucha violencia, mucha muerte, mucho robo, muchos secuestros. Pero si el mundo estuviera con Dios, permitiría que Dios haga parte de él. Dios obraría, Dios trabajaría, Dios restauraría, Dios sanaría. Ahora nos ubicamos ahí en Mateo, el capítulo 14. Los versículos 13 y 14. Cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado, pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Entonces, miren, no importa por lo que el mundo esté atravesando, no importa las cosas o las consecuencias
que el mundo haya atraído. Dios siempre estará dispuesto a recibir con amor y con alegría. Si todo este mundo lo busca y se regresa a Él. Mire que hay en los versículos 13 y 14 de Mateo 14, hoy, en esta mañana, nos dice que Jesús tuvo compasión de la gente en ese tiempo, de la gente que estaba enferma, ¿sí? Mire que Él lo sanó. Entonces, asimismo, hoy en día, el mundo debe buscar esa compasión, esa misericordia de Él. Si busca a Dios de todo corazón, si se acerca a Él, y Dios se va a dejar encontrar. Quien busca a Dios y hace que Él haga parte del mundo, ese mundo no será abandonado. Ese mundo hallará misericordia y ayuda de parte del Señor en todo momento, en toda necesidad. Entonces mire que el Señor restaura, el Señor sana, pero siempre y cuando podamos demostrar e encontrar esa misericordia, el amor de Dios hacia este mundo. También miramos otro beneficio que Dios provee. Dios puede proveer en el mundo. Miremos nuevamente ahí en Mateo 14, los versículos 15 al 20. Al anochecer se le acercaron sus seguidores y le dijeron: «Este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así puedan irse a las aldeas y comprar comida». Pero Jesús les dijo: «No hay necesidad de que ellos se vayan, denles ustedes de comer». Sus seguidores le dijeron: «Nosotros aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores, y ellos se lo repartieron a toda la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Entonces mire que Dios provee. ¿Dios qué hizo en esos momentos? Dios les proveyó del alimento, ¿sí? Y obviamente era para una gran multitud. Era bastante la gente. Entonces, mire que Dios provee todo lo necesario. No solo en el sentido de lo que deseamos, sino también lo que verdaderamente conviene y es útil para este mundo, para las personas, tanto a nivel material como espiritual, incluyendo alimento, salud y bienestar emocional. Entonces mire que necesitamos a Dios en este mundo. El mundo necesita de Dios porque Él es el proveedor, ¿sí? Él provee para toda necesidad. El mundo debe reconocer con fe, con confianza, con gratitud, que necesita a Él, ¿sí? Que necesita que Dios esté en este mundo, que tome el control y la autoridad de Él, y especialmente de nuestras vidas. Y de esa manera, ninguna tormenta, ninguna ola va a hundir ninguna nación, ningún pueblo, ningún país. Pero siempre y cuando el mundo está dispuesto a buscarlo, el mundo está dispuesto a confiar en Él, a entregarse. El mundo está dispuesto a que Él haga parte de Él. Miremos ahí en Filipenses, el capítulo 4. Filipenses 4, versículo 19. Así que mi Dios proveerá de todo lo que necesite. Mire que Dios tiene el poder de toda clase de bendiciones. ¿Para qué? Para que lo podamos compartir con otros. ¿Sí? El Señor también quiere que aparte de cosas materiales, también podamos bendecir y compartir lo que es el alimento espiritual. ¿Sí? Mire que en ese tiempo, ante esa gran multitud, era el alimento.
tan solo contaban con algunos peces y algunos panes, ¿sí? Pero Dios los multiplicó. ¿Para qué? Para que pudiera ser compartido con esa multitud. Asimismo, hoy en día, el alimento espiritual, Dios quiere que pueda ser compartido con el mundo, para que el mundo pueda también salvarse. No, mire que el Señor bendijo a esas personas, bendijo a esa multitud, para que ellos aprendieran a compartir. Dios les proveyó. Asimismo, Dios está en este mundo. Dios quiere estar en este mundo. Dios no está ausente. Nunca dejará al mundo, a una nación, a un pueblo, a una ciudad desamparada. Quizás en algún momento muchos de nosotros hemos pasado por dificultades, ¿sí? Y hemos pensado hasta eso, que Dios está ausente, que Dios está distante. Y eso no es así. Él está ahí, ¿sí? Nosotros, este mundo es como esa gran multitud. Somos como esa gran multitud. Pero Dios está ahí. Dios está para ayudar. Dios está para proveer en nuestras necesidades. También un beneficio de estar con Dios, de que el mundo esté con Dios, aviva la fe, aviva nuestra fe, aviva nuestra confianza. Incluso en esos momentos, en esos tiempos de dificultad. Miremos ahí en Salmo 46, Salmo capítulo 46. Versículo 1 y 2. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Mire que no importa qué tormenta se venga contra el mundo, qué tormenta se venga contra la gran multitud, contra una nación, contra un pueblo, ¿sí? Lo que en ese momento Dios espera es que todos confiemos en su providencia, dejando que Él llegue a tomar lo que es el control de todo y obre. Incluso si estamos pasando por lo que en ese tiempo ahí en Mateo 14 nos da a conocer de lo que estaba viviendo los discípulos, ¿sí? De lo que estaba viviendo Pedro en el momento cuando estaban en la barca y obviamente la barca se encontraba en un mar. En un momento hubo una fuerte, como se dice, una fuerte tormenta donde azotaba de un lado al otro al barco. Los discípulos, no solamente Pedro, todos los discípulos se asustaron porque tal vez dijeron estamos solos, nos vamos a hundir, vamos a morir, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Jesús llegó ahí. Jesús estuvo con ellos. Jesús calmó esa tormenta. Mire que Jesús le dijo a Pedro, no temas, ¿sí? No temas, hombre de poca fe. Y muchas veces hoy en día somos así. Hemos tenido la oportunidad de vivir uno de esos momentos, de estar viviendo en esos momentos. El mundo estamos viviendo uno de esos momentos. Tal vez nuestra barca es ese mundo, un mundo lleno de conflictos, de guerras, muertes, secuestros, ¿sí? Un mundo de atentados contra todo lo que existe, ¿sí? Esa barca es ese mundo, esa barca es tu vida, esa barca es la vida de cada persona que existe en este mundo. También una que otra situación difícil, una enfermedad, un problema personal, un problema familiar.
Pero siempre, mis hermanos, siempre ha habido la oportunidad que Dios nos da, que ha sido, después de una noche, hemos tenido la oportunidad de recibir un nuevo amanecer, una nueva mañana, la oportunidad de empezar a sentir un poco de calor con el transcurso de las horas, la oportunidad de sentir frío, ¿sí? Y también tenemos la oportunidad de tener una tormenta, una que otra tormenta, grande o pequeña, pero después de eso viene la calma. Entonces Dios quiere que confiemos en medio de esas tormentas, en medio de esas adversidades, que Dios está ahí, que aunque a veces no lo vemos, no lo podremos ver caminar así, como lo vio Pedro, pero Dios está actuando, ¿sí? Que aunque a veces esas tormentas quieren hacer que nos hundamos, quieren hundirnos, pero confiemos en medio de ellas que Dios está ahí, que Dios está en este mundo, que Dios está para tomar el control de todo lo que está pasando, que Dios está ahí para tomar el control de tus problemas, de tus enfermedades. Mis hermanos, Dios es fiel y no permitirá que el mundo o tú estés sometido a una prueba que no puedas resistir, que no puedas sobrellevar, sino que junto con la tormenta, con esa prueba, Dios, Él te dará la salida, Él te dará la calma para enfrentar y para poderla, para que podamos sobrellevar. Entonces, en esa mañana lo más importante es que podamos permitirle que Dios haga parte de este mundo, haga parte de la vida de cada persona de este mundo. Entonces, necesita el mundo prepararse, necesita el mundo prepararse para recibir ¿qué? Al menos tener la oportunidad de recibir otra vida. Y la única garantía que el mundo, que las personas que habitamos en este mundo, es contar con el respaldo de Dios, hacer que Dios haga parte de él. De esa manera podemos lo que es tener la oportunidad de vivir con la esperanza y tener en cuenta de que Dios es más fuerte y más grande que cualquier dificultad, que cualquier tormenta. Mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.